¿Qué secreto oscuro esconde Florinda Mesa? Su formación real que nadie conoce en una noche oscura y tormentosa, una figura conocida por todos se mueve rápidamente entre las sombras. Florinda Mesa, la legendaria actriz que dio vida a Doña Florinda, esconde un secreto tan profundo que podría sacudir los cimientos del mundo del entretenimiento latino. Susurran rumores de una educación misteriosa y de rituales extraños en su juventud. ¿Qué se oculta detrás de su sonrisa en pantalla? Se habla de una ceremonia secreta donde se le revelaron oscuros pactos y promesas, un lugar donde la fama se entrelazó con la oscuridad. Solo aquellos que han estado allí saben la verdad. Arrastrándose entre susurros y miradas furtivas, ha mantenido su historia oculta a toda costa. Pero ¿qué pasaría si alguien decidiera destapar ese secreto? Mientras el viento aúlla y las sombras parecen cobrar vida, la gente murmura sobre la joven Florinda que, en un pueblo pequeño, recibió un extraño libro antiguo. Sus páginas, desgastadas por el tiempo, cuentan historias de brujas y secretos ancestrales. La curiosidad la llevó a seguir unas huellas que la llevaron al corazón de un bosque embrujado donde descubrió el poder de su voz y sus habilidades ocultas. En ese lugar, la realidad y la fantasía se fundieron, y aunque ganó un destino brillante en la pantalla, su alma podría estar atada a las sombras de su infancia. Dentro de ella, un nudo se apretaba. Cada triunfo era acompañado de una voz interna que susurraba: ¿a qué precio obtuviste todo esto? ¿Acaso vendió su esencia en busca de la fama? Ah, el dilema de la gloria. Cada aplauso resuena con ecos de un pasado que no se puede olvidar. La historia de Florinda es un viaje turbulento y ahora, con esta tormenta, todo parece salir a la luz. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Cuando la lluvia azotaba el suelo, y la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre la realidad de su vida, Florinda se encontró sola. ¿Escapará de las garras del pasado o se dejará arrastrar por los demonios que intentan consumirla? En el aire flotaba una pregunta inquietante: ¿cuánto más puede ocultar antes de que todo estalle? La tormenta seguía rugiendo, pero Florinda no podía permitirse dejarse llevar por la desesperación. Su mente tambaleaba entre los recuerdos de su infancia y las promesas que había hecho a sí misma. Mientras la lluvia caía como dagas sobre la tierra, un pensamiento la atravesó: el libro. Esa antigua reliquia, con sus páginas llenas de hechizos y secretos, había sido la fuerza que la empujó a la fama, pero también la que selló su destino en las sombras. Gabriel, un periodista audaz y curioso, había decidido que este sería el día en que desenmascararía la verdad. Había pasado meses investigando y, aunque la idea de enfrentarse a Florinda Mesa le inspiraba tanto respeto como miedo, sabía que este es el momento. Su corazón latía con fuerza mientras su coche cruzaba el umbral del bosque que Florinda había mencionado en sus antiguas entrevistas. Los árboles, altos y oscuros, parecían susurrar advertencias. Al llegar al claro donde se decía que la joven Florinda había realizado sus rituales, Gabriel se sintió invadido por una extraña mezcla de ansias y temor. Las leyendas de aquel lugar giraban en torno a seres de otro mundo, a pactos sellados en la penumbra. Respirando hondo, se adentró más en el claro, donde gigantescos troncos rodeaban un altar cubierto de hiedra. Un frío helado caló sus huesos, una sombra pasó rápidamente por su lado y no pudo evitar girar la mirada. Mediocre es aquel que no se atreve a indagar, susurró una voz detrás de él, provocando que Gabriel saltara. Era Florinda, su figura enmarcada por la penumbra. No era la mujer sonriente que todos veían en la pantalla, sino una versión más genuina, más vulnerable, más real. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, con una mezcla de enfado y temor en su voz. Debo saber la verdad sobre tu pasado, contestó Gabriel, su mano se movía inconscientemente hacia su grabadora. Aunque sabía que su ambición era riesgosa, el impulso de revelar la historia oculta era más fuerte.
¿Y si la verdad te consume? ¿Qué pasará cuando los ecos del pasado retumben? No todos los secretos están destinados a ser revelados, Gabriel, advirtió Florinda, su mirada penetrante brillando en la oscuridad. Era como si pudiera ver en su alma. Lo sé. Pero, Flora la interrumpió emocionado, la gente necesita saberlo. Merecen la verdad. Hay un pueblo que espera respuestas, y tú eres la clave. Las nubes comenzaron a dispersarse y el cielo se tornó en un gris brillante. Florinda respiró hondo, retando sus propios límites, comprendiendo que esa conversación era inevitable. Hay cosas que un hombre común no podría comprender, cosas que podrían cambiarte para siempre. Mientras se acercaba a él, el viento aulló, como si la naturaleza misma estuviera advirtiendo. La tensión era palpable, y en el aire flotaba un sentimiento de anticipación. ¿Estaba ella lista para descubrir la verdad? Antes de que empieces, debes saber que cada palabra viene con un precio. Te advierto, dijo Florinda con un temblor en la voz, ¿estás dispuesto a pagarlo? La decisión apenas comenzaba a tomar forma en la mente de Gabriel, cuando un trueno resonó fuerte, y el claro pareció vibrar con poder. Algo oscuro palpaba en los rincones del bosque. Florinda giró su cabeza rápidamente, como si algo la estuviera acechando. Hay más en juego aquí de lo que crees, agregó, mientras las sombras del bosque parecían cerrarse alrededor de ellos. Pero antes de que pudiera compartir su verdad, un sonido estruendoso resonó a lo lejos, uno que podría significar la llegada de algo mucho más aterrador que el propio pasado. Florinda estaba lista para hablar, pero el momento se tornó más inquietante. ¿Qué les esperaba en la oscuridad? La lluvia prometía más que simples gotas. El verdadero horror estaba a punto de desatarse. ¿Gabriel podrá soportar el precio de la verdad? El claro se llenó de un silencio helado. Las gotas de lluvia empezaron a caer más despacio, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. Florinda se quedó rígida, sus ojos amplios mirando en la dirección de donde había provenido el estruendo. Gabriel, sin poder evitarlo, se sintió atraído por la inquietud que emanaba de ella. ¿Qué fue eso?, preguntó él, su voz casi un susurro. Es la advertencia de aquellos que han permanecido en la sombra por demasiado tiempo, respondió Florinda, con una intensidad que cortaba el aire. No todo lo que existe se puede ver. Lo que has buscado, Gabriel, está más allá de tu imaginación. El viento sopló nuevamente, arrastrando con él un susurro lejano que parecía llamarlo por su nombre, como si la naturaleza tuviera algo que contarle. No puedo seguir amordazando mis secretos, dijo Florinda, acercándose un paso más. Pero tienes que entender que el precio puede ser más de lo que estás dispuesto a pagar. El trueno resonó otra vez, y su eco se desvaneció detrás de los árboles, dejando una sensación de urgencia, un llamado a la acción. Gabriel sintió que su corazón latía con fuerza. Dime lo que tienes que decir. Estoy preparado. Florinda inhaló profundamente, como si buscara en lo más profundo de su ser la valentía necesaria para abrir la puerta a su pasado. Mi historia comienza con la noche en que me encontré con el libro, empezó, pero antes de que pudiera continuar, un sonido rompió el silencio, un crujido que crecía, haciéndose más intenso. Las sombras entre los árboles parecieron cobrar vida, y un manto de oscuridad se extendió a su alrededor. Gabriel miró a su alrededor, su instinto le decía que debían irse, pero la curiosidad y el deseo de la verdad lo mantuvieron allí, atrapado. ¿Qué hay en el libro que tanto temes?, le preguntó, sintiendo la presión en su pecho. Los secretos de mi familia no son solo relatos, son realidades que han transformado vidas, murmuró Florinda, con una mezcla de determinación y miedo. Y quien los posea, podría desatar un poder que ni tú, ni yo, podemos controlar. De repente, una figura oscura emergió entre los árboles. Gabriel se puso en guardia, sintiendo que el aire se espesaba. Florinda, estamos en peligro, dijo, su voz temblando. Ella lo miró con una intensidad abrumadora. No debemos ignorar lo que se aproxima. La oscuridad jamás se aleja con facilidad. En cuanto reveles nuestro secreto, también atraerás lo que está buscando volver a la luz. Antes que Gabriel pudiera hacer algo, la figura se acercó con rapidez. Sus rasgos eran indistinguibles, y una sombra escalofriante caía sobre el claro. Florinda dio un paso atrás, su rostro pálido se contrajo de miedo. Es hora de decidir, le dijo.
¿Estás listo para conocer las consecuencias de tu elección? El aire se tornó pesado y el retumbar del trueno parecía resonar en su interior. Gabriel, consumido por la incertidumbre y el terror que lo invadía, sintió que el peso del momento lo paralizaba. La figura oscura se acercaba más y más, y ya no había vuelta atrás. «Corramos», gritó, pero quedaron atrapados en un limbo de decepción y miedo. Florinda asintió con su cabeza, consciente que la verdad tenía un costo tumultuoso, uno que debía reconsiderar antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, una mano helada emergió de la sombra, extendiéndose hacia ellos, como invitando a unirse a increíbles secretos que cambiaron sus vidas para siempre. La realidad de su elección estaba por desvelarse, y el reloj tic-tac de sus decisiones hizo eco en la tormenta. ¿Sería Gabriel capaz de proteger su alma del abismo que se avecinaba? La figura oscura se detuvo a escasos pasos de ellos, el frío que emanaba de su presencia se sentía como un cuchillo atravesando la piel. Gabriel apretó los puños, tratando de contener la ola de pánico que lo invadía. La sombra tenía una forma humana, pero su rostro, no era de este mundo, no había ojos, solo un vacío impenetrable que parecía devorar la luz a su alrededor. Florinda retrocedió aún más, su rostro pálido y sudoroso se iluminaba con los destellos esporádicos de la tormenta. «¿Quién eres?», preguntó Gabriel, su voz resonando débilmente en el claro. «Soy el guardián de lo que está oculto», respondió la figura, su voz era un murmullo gélido que parecía arrastrarse entre los sueños. «He venido a reclamar lo que pertenece a la oscuridad». Florinda cerró los ojos un momento, como si las palabras del guardián fueran un eco distante y doloroso. «No puede ser». «No está listo», susurró, más para sí misma que para Gabriel. «No puedo dejar que te lo lleve», gritó Gabriel, sintiendo como un fuego ardía en su pecho al pensar en los secretos que Florinda había estado guardando. «Dime qué hacer». La figura movió su mano, formando un gesto que pareció congelar el tiempo mismo. «Atravesarás las puertas del pasado, Gabriel. Lo que descubras te cambiará para siempre. Florinda puede ser tu guía, o tu ruina. ¿Estás dispuesto a asumir ese riesgo?» Gabriel titubeó, sintiendo la urgencia de la decisión. La vida que había conocido, con sus rutinas y preocupaciones insignificantes, se desvanecía ante la promesa de un poder inimaginable. Pero, ¿a qué precio? «Si no lo haces, perderás a Florinda», insistió la sombra, como si leyera sus pensamientos más profundos. «Ella ha luchado contra esta oscuridad durante años, y su lucha te ha alcanzado. No hay un camino de regreso». Florinda lo miró, sus ojos desbordantes de miedo y determinación. «Gabriel, lo que está en juego aquí es más grande de lo que imaginas. No solo nuestras vidas, sino el destino de aquellos que vinieron antes de nosotros, aquellos que no pueden descansar». El viento sopló una vez más, y en su giro, trajo consigo el lamento de las almas perdidas. Gabriel sentía que las paredes a su alrededor empezaban a cerrarse. «¿Qué debo hacer?», preguntó con una intensidad renovada, sabiendo que era ahora o nunca. La figura movió su mano hacia el suelo, y en un instante, apareció un antiguo libro, con páginas desgastadas que parecían respirar la historia de generaciones. «Es aquí donde todo comienza. La clave de tu elección está en este volumen, pero cada página que leas también te acercará más a la oscuridad». Sin pensarlo dos veces, Gabriel extendió la mano hacia el libro, pero Florinda lo detuvo. «Piensa en sus consecuencias», dijo, su voz quebrándose. «Sabes que nuestro mundo no está preparado para lo que se oculta en esas páginas». Un rayo iluminó el claro con una intensidad casi sobrenatural, y en ese momento, Gabriel vio algo más que el libro, vislumbró ecos de un pasado que lo llamaba con desesperación. La decisión se pesaba en el aire, y el eco de la tormenta resonaba como un corazón latente. «Al tomar el libro, no solo asumes el riesgo, también desatas fuerzas que no comprendes», advirtió la voz de la sombra con una inflexión de maldad. «¿Estás preparado para arrojarte al abismo de lo desconocido?» Gabriel respiró hondo, sintiendo que el tiempo se aceleraba a su alrededor. La figura oscura parecía más tangible, más accesible, como si las dudas de Gabriel comenzaran a desgastarse. Entonces, con una mezcla de determinación y terror, se giró hacia Florinda, esperando que ella le dijera la respuesta, la dirección. «Florinda, ¿qué debo hacer?».
pero ya era demasiado tarde. La tormenta se desató con furia, y la figura oscura sonrió, mientras la luz del rayo iluminaba el claro de forma reveladora, mostrando por un instante un rostro familiar en la sombra. Un murmullo se hizo presente en la brisa, y antes que Gabriel pudiera reaccionar, la figura desapareció por completo, dejando solo el libro, el silencio y la tormenta, un silencio que presagiaba el caos inminente. ¿Y si ese libro era la respuesta, o la perdición final? ¿Qué secretos aún yacían ocultos en sus páginas, esperando ser desvelados? La lluvia comenzó a caer con más fuerza, como si el cielo mismo estuviera llorando por el vacío de la decisión que debía tomarse. Gabriel sintió cómo la presión en su pecho crecía ante la tormenta. El libro, ahora ubicado en el suelo, parecía irradiar una luz propia, pulsante, como el latido de un corazón antiguo. Mientras las gotas de lluvia comenzaban a tocar su rostro, su mente se llenó de preguntas. Un claro sentimiento de urgencia lo convocó hacia el objeto en cuestión, pero cada paso se sentía como si caminara a través de un mar de dudas. ¿Qué hay dentro de ese libro?, murmuró Florinda, sus ojos reflejaban un profundo temor, pero también un destello de curiosidad. Se acercó un poco, como si la atracción hacia las páginas desgastadas la llamara tanto como a él. Yo, no lo sé, respondió Gabriel, intentando encontrar la fuerza para deslizar su mano sobre la cubierta. Pero las palabras del guardián resonaban en su mente, desatas fuerzas que no comprendes. Podría ser nuestra perdición, Gabriel. Tal vez deberíamos alejarlo, sugirió Florinda, pero la tormenta parecía cortar la lógica de sus palabras. Cada trueno era como un latido del mundo, apremiante y lleno de advertencias. Pero si es la clave, inhaló profundamente, si descubrimos lo que busca, tal vez podamos salvarnos. Su voz se tornó un eco de esperanza desgarrada. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba se sentía como un veneno, embarcándolo más en la incertidumbre. Decidido, Gabriel se agachó para recoger el libro. Al tomarlo en sus manos, un escalofrío eléctrico recorrió su cuerpo. Las páginas temblaron, como si tuvieran vida propia. Florinda dio un paso atrás. No. Gabriel, espera. No sabes qué estás haciendo, imploró, su voz llena de lágrimas latentes. Sin embargo, la tormenta se descontrolaba. Ruidos ensordecedores llenaban el aire, como un grito de advertencia. Gabriel comenzó a abrir el libro, y en el instante en que la primera página se desdobló, un remolino de imágenes lo envolvió. Visiones de antiguas batallas, de seres de otro mundo que habitaron la tierra antes que ellos, comenzaron a asaltarlo. La historia de sus antepasados se desplegaba a su alrededor, con ecos de desesperación y lucha, un legado que había sido olvidado. Pero también otros seres, con rostros retorcidos de sufrimiento, atrapados entre dos mundos por la misma oscuridad que había traído a la figura sombría. «Cierra eso», gritó Florinda mientras retrocedía, sintiendo la pesadez de las sombras que rodeaban el claro. Una alucinante ola de frío recorrió el aire y le erizó la piel. Gabriel, sin embargo, no podía apartar la vista. «Es como si me hablara», dijo, casi en trance. Las palabras que formaban las líneas del texto empezaron a resonar en su mente, susurros que lo incitaban a seguir desentrañando los secretos que yacían en él. Necesito saber más. Debo saber. Pero entonces, una risa profunda y siniestra reverberó entre los árboles, como si la propia sombra los estuviera observando, esperando a que Gabriel cayera más profundamente en su trampa. Con cada palabra pronunciada, la tormenta crecía, y el viento chillaba como si repudiara el libro, los ojos invisibles de lo desconocido los observaban. Florinda sintió un nudo en la garganta mientras un escalofrío helado la atravesó. El guardián había mencionado que lo que descubriese los cambiaría para siempre. ¿Y si es lo que necesita la oscuridad para entrar en nuestro mundo?, preguntó ella, aterrorizada. Gabriel, si eso sucede, seremos los responsables. Con un grito ahogado, vio cómo las sombras comenzaban a tomar forma. Siluetas emergían de la oscuridad alrededor de ellos, deslizándose con la brisa, acercándose lentamente. Gabriel, detente. Él miró a Florinda, y en su rostro, vio el miedo que tanto había querido proteger.
Tal vez sea nuestra única oportunidad, murmuró, desplazando otra página, adentrándose en un abismo desconocido. El eco de un lamento atravesó el claro, y la tormenta estalló con furia. ¿Qué has hecho? En ese preciso instante, las palabras del libro comenzaron a resonar con más fuerza, formando un torrente de energía que lo envolvió en un abrazo inquietante. Gabriel sintió cómo la línea entre el presente y el pasado se desvanecía, y antes de que pudiera asimilarlo, una sombra conocida se alzó detrás de él. Sin poder contenerse, un grito desgarrador atravesó sus labios. ¿Podría el saber y el poder que buscaba liberar a su futuro, o condenarlo a él y a Florinda para siempre? La tormenta rugía, y el abismo de lo desconocido se abría bajo sus pies, esperando a que el siguiente paso se diera. El eco del grito de Gabriel aún resonaba en el aire, como un susurro escalofriante que se mezclaba con el sonido de la tormenta. La sombra detrás de él se alzaba, creciente y voraz. Florinda sintió como el viento se volvía un alarido, un presagio de lo que podría suceder si Gabriel persistía en su deseo de conocer. «Gabriel, corre», gritó, pero sus palabras se perdieron en el caos. Gabriel no podía apartar la vista del libro. La historia que lo envolvía era tan poderosa como atractiva, una promesa de respuestas, de secretos que parecían estar llamándolo desde un lugar profundo y antiguo. Las siluetas que flanqueaban el claro tomaron forma. Ahora eran figuras cubiertas por las sombras, rostros distorsionados que parecían interpelar a Gabriel. Sus miradas eran un revuelo de angustia, de muerte, de advertencias que resonaban con un profundo dolor. Él sentía una presión en su pecho que lo empujaba a seguir adelante, a desenterrar lo que yacía oculto dentro de ese libro maldito. «No lo hagas, por favor». Las lágrimas brillaban en los ojos de Florinda mientras el viento parecía hacer eco de su súplica. Ella nunca había sido tan consciente de su propia vulnerabilidad, de lo que pudiera pasar si estos seres obtenían lo que deseaban. La oscuridad empezó a fluir, deslizarse por el suelo como una marea, y todo lo que sabía sobre el mundo comenzó a tambalearse. Finalmente, con un susurro casi inaudible, él pronunció las palabras que acababan de aparecer en sus pensamientos. «Que el conocimiento de los ancestros sea liberado». Fue como si la tormenta misma respondiera a su invocación. El cielo se tornó aún más oscuro y una clarividencia lo abrumó. Las páginas se volvieron una ventana a la historia, pulsando con imágenes de antiguas deidades, rituales olvidados, y una guerra entre luz y sombra que había ocurrido antes de que la humanidad existiera. Un grito resonó en su mente, y fue entonces que comprendió que no era solo un espectador. Las visiones comenzaron a girar violentamente, transformándose en un torbellino de colores y luces, mostrando escenas de su propio linaje y revelando secretos ocultos que deberían haber permanecido sepultados. «Gabriel. Detén esto». La desesperación en la voz de Florinda era clara como el cristal. Ella avanzó, pero la ola de energía emanando del libro la rechazó, arrojándola hacia atrás como si hubiera topado con una barrera invisible. La sombra detrás de Gabriel comenzó a manifestarse, tomando la imagen de un nuevo ser, una figura familiar que hizo que su corazón se detuviera por un instante. «Eres tú», murmuró, incapaz de apartar la mirada de aquella silueta que se acercaba. Era como un eco de un pasado olvidado, una conexión que lo atravesaba como un rayo. Pero cada paso que la figura daba causaba que las sombras se alzaran más, tensionando el aire con un temor palpable. «¿Por qué no reconoces tu destino?», preguntó la sombra con una voz suave, pero fría, y Gabriel sintió que sus rodillas flaqueaban. «Libérame, y juntos revertiremos la oscuridad». «No», gritó Florinda, pero estaba atrapada, con una energía que la mantenía alejada de él, conocida y temida al mismo tiempo. «Gabriel, esos son solo trucos. No puedes dejarla entrar». Él cerró los ojos, sintiendo que el peso de la historia lo oprimía. A lo lejos, el horizonte se volvía un oscuro abismo compartido por gritos de dolor y sufrimiento emanando de las sombras. ¿Sería él el que decidiría abrir esa puerta? La tormenta aumentaba, y en una fracción de segundo, solamente un parpadeo, sus pensamientos giraron entre el deseo de saber y la necesidad de proteger. Sin saber que el precio a pagar sería más alto de lo que jamás pudo imaginar, Gabriel tomó una decisión definitiva, y mientras lo hacía, una risa cruel resonó en el aire, llenando sus oídos como un ulular de viento burlón. ¿Qué hará él para enfrentar la oscuridad?
Fue lo que les quedaron por escuchar en medio del rugido de la tormenta, y el universo se preparaba para sellar su destino. Pero la pregunta que quedaba pendiente flotaba como un espectro entre ellos: ¿realmente alguna vez podrían escapar de las sombras que cazaban a sus ancestros? La puerta a lo desconocido se abría, y la oscuridad empezaba a reclamar lo que era suyo. La tormenta estaba en su apogeo, el viento aullando, como si el mundo mismo estuviera reclamando el caos. Gabriel sintió que una presión abrumadora lo empujaba hacia adelante. Su mano temblaba mientras estiraba los dedos hacia el libro, su mente dividida entre el conocimiento prohibido y el miedo de lo que podría desatar. Gabriel, no. La voz de Florinda se rompió, como un cristal frágil, pero resonó en su pecho con la fuerza de 1000 truenos. No era solo la sombra lo que lo llamaba, era el eco de todo lo que había perdido y lo que podría perder aún más. La figura que se alzaba tras él era una imagen borrosa de su madre, su rostro lleno de anhelos y advertencias. Regresemos al camino de la luz, Gabriel, le suplicó. Tu destino no es abrir puertas olvidadas. Es sanar las heridas del pasado, no añadir más daño. Sus palabras parecían chocar contra el torrente de secretos que el libro pulsaba con vida. ¿Pero y los secretos? Lo merezco. Gabriel gritó, dejando escapar su desesperación. La rabia y la angustia burbujearon en él, mezclándose con su deseo de entender de una vez por todas. El viento se llevó su declaración y las sombras se irguieron más altas, como árboles malditos en una noche sin estrellas. El conocimiento no es gratuito, Gabriel, la voz de la sombra volvió, ahora imbuida de un tono seductor. Las respuestas vienen con un precio. Solo debes decidir cuán alto estás dispuesto a pagar. El silencio fue devastador, y por un instante, las tormentas se aquietaron. Gabriel sintió un fuego ardiente arder dentro de su vientre, pero algo más, una responsabilidad. Florinda, a su lado, luchando entre el terror y la devoción, fue su ancla. Gabriel, piensa en lo que haces. Ellos habían compartido tanto en su corta vida, amistades, risas, sueños. Pero, sobre todo, los miedos que los consumían por igual. Su mirada suplicante lo despertó de su trance. No podía dejar que su búsqueda de respuestas lo llevara a devorar lo que amaba. Ese monstruo de la sombra realmente era el camino. De repente, el libro vibró, llamándolo de vuelta con una fuerza oscura. Las páginas volaron, destellando imágenes de sangre, traición y un girar de destino que hacía eco en su propia historia. Su corazón latía con una mezcla de horror y fascinación. Entonces una ola de visiones se apoderó de su mente. Vio a su madre, no solo en su pasado, sino también cautiva en un laberinto de recuerdos distorsionados. Ella había estado atrapada, pero no por la oscuridad, había sido forzada a tomar decisiones que ahora pesaban sobre él. La sombra lo había traído hacia esta revelación y, en ese instante, entendió que el verdadero secreto era más oscuro de lo que había imaginado. Ella susurró casi para sí mismo, entre un llanto cargado de resentimiento y tristeza. Florinda pareció comprender. Gabriel, ella no quiere que te pierdas también. Hay más cosas en juego entre nosotros. Confía en mí. Sus ojos ardían con una pasión que encendía su resolución. Sin embargo, el aire cambió de repente, como si la propia atmósfera reconociera su lucha interna. La sombra se movió como serpiente, y en un parpadeo, su forma oscureció todavía más. Ha llegado tu momento. Decide. Debes liberar lo que llevas dentro o serás consumido. La voz resonó, repitiéndose en la penumbra, dejando un eco de incertidumbre. Gabriel y Florinda se miraron en silencio, recorriendo el abismo de posibilidades en sus corazones. ¿Tendrían el valor de enfrentarse juntos a la verdad que había sido drenada por generaciones? La sombra seguía acechando, teniendo su historia lista para devorarlos. El dilema era palpable: ¿abriría él ese oscuro camino, desvelando secretos que podrían destruir no solo su vida, sino también la de Florinda? O, por el contrario, serían capaces de rechazar el llamado y mantenerse juntos en la lucha por la luz. El cielo se rasgó en otro estallido de relámpagos, mientras el rugido del trueno parecía reírse de su incertidumbre. Gabriel sintió un nudo apretándole la garganta y supo que ya no había vuelta atrás. La pregunta había sido planteada, y el oscuro legado esperaba su decisión.
La tormenta se intensificaba, obligándolos a enfrentar lo inminente, un grito ancestral resonó, y un oscuro susurro se coló en su mente, ¿hasta dónde llegarás por verdad? Y en este momento tan decisivo, comprendió que la respuesta podría cambiarlo todo. Pero estaba listo para enfrentar la verdad oculta que yacía en su propia existencia, y las consecuencias que podría acarrear. El aire se volvió pesado, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Gabriel, con el corazón retumbando en su pecho, intentó ignorar el murmullo amenazante de la sombra. Sin embargo, su mente lo traicionaba, repitiendo una y otra vez las visiones de su madre, atrapada en el silencio de su destino, como si pudiera escucharla gritar a través del tiempo. Gabriel, debemos salir de aquí, insistió Florinda, su voz apenas un susurro entre el rugido de la tormenta. Su temor era claro, palpable, como un hilo oscuro que los unía en esta calamidad. Florinda había sido su luz, pero ahora la sombra acechaba, intentando consumirlos a ambos, resistiendo el impulso de deslizar su mano hacia el libro. Gabriel se giró hacia Florinda. ¿Qué sabes tú realmente sobre esto? La pregunta escapó de sus labios, cargada de un resentimiento que nunca había querido expresar. Florinda se encogió, sus ojos reflejaban un temor profundo, pero había una chispa de determinación también. Sé suficiente para entender que hay una fuerza más poderosa aquí. Y no es solo el conocimiento que arde en ese libro. Se trata de nosotros, de lo que llevamos dentro. Sus palabras parecían resonar entre los truenos, evocando recuerdos de momentos compartidos, risas, sueños. La sombra respondió, como si se alimentara de la duda de Gabriel, mira lo que has perdido. Mira lo que podrías tener. Un aliento helado recorrió su espalda al ver las sombras transformar las imágenes del pasado en visiones distorsionadas del futuro. Su madre, sufriendo. Él, atrapado. Florinda, huyendo. Silencio, exclamó Gabriel, cubriendo sus oídos con ambas manos, pero el eco de los lamentos se colaba en su mente. La sombra se retorcía alrededor de ellos, haciéndose más grande, más poderosa. Hasta donde llegarás por verdad, resonó nuevamente, como un mantra retorcido. Florinda extendió su mano hacia él, su mirada era un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Gabriel, no permitas que la oscuridad hable en tu mente. Tú sabes quién eres, lo que eres. Hay algo que te une a esto, pero no es lo que piensas. No todo el conocimiento trae consigo luz. El tormentoso cielo se iluminó con un destello de relámpago, cortando la oscuridad y revelando brevemente una imagen detrás de la sombra, una figura. Su corazón se detuvo al reconocerla, alguien del pasado que había creído perdido para siempre. Es ella. Murmuró, señalando con incredulidad. Gabriel, eso no importa ahora, gritó Florinda, sacudiéndolo de su aturdimiento. La sombra tembló, como si se agitara ante el reconocimiento, más viva y amenazante. Tienes que decidir. ¿Qué tan lejos irás para abrazar tu verdad? La luz no siempre es la respuesta. Un retumbar aún más fuerte sacudió su ser, como si la propia tierra respondiera a la batalla interna entre la luz y la oscuridad. El libro vibraba con insistencia, pidiendo su atención. Todo en él se sentía como un tren descontrolado, imparable. Las visiones comenzaron a hacerse más intensas, un laberinto de recuerdos, futuros probables, crímenes ocultos que se repetían como ecos en cada generación. En ese momento, Gabriel sintió la carga en sus hombros, el legado que heredaba. Comprendió que los secretos que había deseado desentrañar lo vinculaban a Florinda de formas que ni siquiera podían imaginar. Se giró hacia ella, su rostro iluminado por un nuevo entendimiento. ¿Y si al final, esto está más allá de nosotros?, le preguntó, su voz temblando ante una realidad que no estaba listo para enfrentar. ¿Y si el verdadero secreto no es lo que está en el libro, sino lo que hemos creado juntos? La sombra parecía abrumadora, pero de pronto, un resplandor de luz comenzó a surgir de su pecho. No era la respuesta que esperaba, pero parecía un camino. Florinda, horrorizada, lo miró mientras un nuevo temor se apoderaba de su rostro. Gabriel, no te dejes llevar. Justo en ese instante, la sombra lanzó un grito agudo, una mezcla de ira y desesperación. El viento se tornó violento, como si el mismo universo estuviera en contra de ellos. En su
Interior, una chispa de deseo ardía. Lo haré, pronunció Gabriel, sin saber realmente a qué se refería. Pero la decisión estaba tomada, y en su interior, una batalla silenciosa luchaba por hacerse escuchar. La tormenta seguía rugiendo alrededor, estallando en un caos de relámpagos y truenos, y así se planteaba la pregunta: ¿podría la verdad ser más aterradora que la mentira que había vivido? La sombra se retorció, su voz resonando en sus mentes: la puerta está a punto de abrirse. El precio que pagarás será mayor de lo que hubieras imaginado. Aquel momento estaba decidido. Lo único que quedaba por hacer era enfrentar lo inevitable. El viento aullaba, arrastrando la tormenta consigo mientras Gabriel sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La sombra se estaba acercando, susurra y risas distorsionadas enredadas en la bruma eléctrica que rodeaba a ambos. Florinda luchó por mantenerse firme, su mirada fija en él, como si de su fuerza dependiera todo. Gabriel, ¿escuchas? Esto no es un juego. Gritó, sus manos temblando mientras el aire se volvía más opresivo. Las palabras de Florinda eran como un ancla en un mar agitado, pero la conexión entre ellos se sentía quebradiza. Gabriel tragó saliva, el nudo en su garganta ahogaba cualquier protesta. La figura que había visto en sus visiones era real, su madre, perdida en el tiempo y el dolor. Florinda. Es ella. Debo salvarla, exclamó, impulsado por un instinto que no podía desatender. Ella cerró los ojos, frustrada, pareciendo buscar una forma de alcanzarlo. No puedes dejarte llevar por lo que ves. La verdad puede ser un espejo roto, Gabriel. Tú eres más que los ecos de tu pasado. Cada palabra parecía resonar con el poder del trueno. El paisaje a su alrededor cambiaba en un juego de sombras y luces, sucediendo demasiado rápido para que pudiera procesarlo. Sin embargo, el desafío que le hacía Florinda lo confrontaba con su propia esencia. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por obtener lo que creía un rescate? Era su madre, su vida, su libertad. La sombra se agigantó, susurra de promesas y advertencias entrelazadas: todo lo que anhelas está dentro de ti, Gabriel. Solo necesitas aceptar lo que realmente eres. No luches, únete a mí. No te escuches, gritó Florinda, y con eso, un remolino de energía ardió entre ellos. Gabriel sintió como si una corriente eléctrica le recorriera el cuerpo, provocando que su mente se despejara, aunque solo por un instante. La verdad viajaba como un susurro en su corazón, un eco que se repetía: tú decides. Mientras la sombra trataba de enredarlo, Gabriel se dio cuenta de que no podía permitir que su miedo lo dominara. Debía abrirse paso a su verdad, aunque eso significara confrontar a su propia madre. Extendió su mano, buscando el libro que latía a su lado, el centro de todo lo que había anhelado. El libro resonó bajo su toque, su poder lo envolvió, pero una voz interna comenzó a gritar: es un arma de doble filo. Y así, mientras el paisaje se desdoblaba, Gabriel vio una versión del futuro, un futuro donde él estaba sumido en la oscuridad, donde Florinda era solo una sombra a su alrededor. La imagen lo cegó momentáneamente, y en la penumbra, sintió la presencia de su madre. Delicadamente, se aproximó, como un faro perdido en la tempestad. Gabriel, no te conviertas en lo que otros esperan, susurró, y la profunda tristeza en su voz fue como un mar de recuerdos que empezaba a inundarlo. Pero yo, comenzó, su voz quebrándose de la carga de sus palabras. Sabía que la sombra había estado jugando con su mente. Estaba tentando su alma y alimentándose de su angustia. ¿Qué precio debo pagar? Desde siempre, el precio ha sido parte de ti. La elección es tuya, respondió su madre con claridad, aunque su forma se desvanecía entre la neblina. Gabriel comprendió que no podía temerle a la verdad, incluso si ella significaba dolor y sacrificio. El horizonte comenzó a iluminarse, la tormenta, lejos de apaciguarse, se tornó más intensa. Gabriel, ya no la conexión te pertenece, gritó Florinda, pero él no retrocedería. En ese instante, entre el brillo del rayo y el estruendo del trueno, tomó una decisión. Voy a encontrar mi verdad, murmuró con firmeza, su voz resonando con la fuerza de una promesa. La sombra lanzó un grito desgarrador a medida que se abalanzaba sobre ellos, saturando el aire con desesperación. Entonces prepárate, Siseo, y en un giro inesperado, el mundo pareció abrir un abismo a sus pies.
Gabriel se sintió caer, como si todo su ser se despojara de la realidad conocida, la luz y la oscuridad se enfrentaban en un último ardor, y justo antes de perderse en el abismo, una pregunta atravesó su mente como un dardo. ¿Cómo podría luchar con un enemigo que en esencia era parte de él? En la caída, una visión se dibujó, como un hilo de esperanza, estaba el futuro donde Florinda permanecía a su lado. ¿Era eso lo que quería proteger? La tormenta rugió aún más fuerte, y mientras las sombras danzaban y el viento aullaba, un grito emergió de sus labios, entre el caos y la incertidumbre: no voy a rendirme. El momento en el que todo cambió se acercaba, y Gabriel debía enfrentarlo, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir sería más impactante que toda la verdad que había anhelado. El destino se iba tejiendo, y cada decisión suya podría cambiarlo todo para siempre. La tormenta decreció, el eco de los truenos se desvanecía, y un silencio inquietante invadía el claro. Gabriel había caído a un abismo cargado de recuerdos y visiones, la imagen de su madre y Florinda, fusionadas en una lucha por salvarlo del caos. En un instante, vio la luz brillar en la memoria de aquellos a quienes había amado, y supo que su decisión había sido correcta. Despertó en un lugar desconocido, un paisaje ondeante entre luces y sombras, donde las sombras eran susurros y las luces, sus anhelos. Un camino se extendía ante él, dividido en dos. En uno flotaban promesas de poder, en el otro, el alivio de la verdad. Sintió el grave peso de su historia, de las decisiones ajenas, de las sombras que amenazaban con devorarlo todo. Quiso regresar, pero el peso de lo que debía enfrentar le hizo tomar una profunda respiración. Gabriel. La voz de Florinda resonó a su lado, llena de una mezcla de alivio y preocupación. Al volverse, la vio a ella, firme, pero con su rostro surcado por el miedo. ¿Te encuentras bien? Creo que he visto lo que hay que ver, respondió, aunque no estaba seguro. La oscuridad que me acechaba no solo era ella. Era parte de mí también. Florinda lo miró intensamente, comprendiendo la magnitud de sus palabras. ¿Qué significa eso? Más allá de ellos, la sombra del guardián se disipaba, dejando un rastro de luz que revelaba un camino hacia la redención. Gabriel supo que había enfrentado el horror de su pasado y que la verdad era un reflejo puro, aunque doloroso. Lo que descubrí no es solo mi historia. Es la historia de todos aquellos que han estado atrapados entre la luz y la oscuridad. Las imágenes de las almas perdidas que habían luchado tanto en el bosque ahora lo guiaban, flores nacían de las sombras, un símbolo claro de que la luz siempre puede encontrar un camino. ¿Pero cómo podemos ayudarles?, preguntó Florinda, su voz llena de ansia por hacer lo correcto. Liberando el conocimiento que ha sido enterrado, dijo él, sin dudar. No solo el mío, sino el de todos aquellos que han sido parte de esto. Quizás, si compartimos estas verdades, podremos cortar los lazos de la oscuridad que amenazan con regresar. La luz que emanaba del suelo creció en intensidad, iluminando el bosque, revelando figuras que parecían ser las almas de aquellos que habían estado perdidos. Un camino se trazaba ante ellos y la verdad comenzaba a salir a la luz. Hay que hacer un pacto, un nuevo comienzo, propuso Gabriel. Florinda sintió, sintiendo su energía reavivarse. Juntos, se unieron en el centro del claro. Alzas de manos hacia el cielo, pronunciarían las palabras que liberarían a aquellos atrapados. Era un momento de sacrificio, pero también de esperanza. Por aquellos que lucharon antes que nosotros, comenzó Gabriel, junto a ella. Por el amor, por la verdad, por todas las sombras que sigan acechando en el camino de la luz. Que sus secretos salgan a la luz, añadió Florinda, su voz resonando con determinación. Que sus almas encuentren paz. Cuando ambos pronunciaran la última frase, comenzó una oleada de energía que iluminó el claro y el bosque, atravesando la oscuridad con vetas de luz pura. Con cada palabra, figuras antes en pena comenzaron a aparecer a su alrededor, sus rostros reflejando alivio. El pasado había sido doloroso, pero ahora se sentía renovado, y el eco de sus sacrificios se transformaba en melodía de liberación. La tormenta finalmente se apaciguó, el lugar ya no era solo un bosque oscuro, sino un templo de esperanza. La energía se expandía, tocando las tierras aledañas y generando un nuevo renacer en los corazones de aquellos que habían escuchado el llamado. Las sombras se disipaban,
dejándoles por fin en paz. Gabriel miró a Florinda, sus ojos resplandecían con una chispa renovada. Lo logramos, dijo él, sintiéndose liberado de un peso que había llevado toda la vida. Ha sido un camino lleno de sombras, pero hoy hemos encontrado la luz. Ella sonrió, y en ese momento, el miedo que las había perseguido se convirtió en un recuerdo distante. Eres más fuerte de lo que pensabas, Gabriel, dijo ella, sabiendo que el futuro que habían construido juntos sería el legado que superaría las sombras del pasado. Mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte, sintieron que una nueva historia comenzaba. Miraron hacia adelante, el camino por recorrer era incierto, pero juntos sabían que podían enfrentar cualquier oscuridad que intentara volver. La vida los esperaba, y ahora, una nueva luz brillaba en su camino. Los ecos de sus antiguas luchas resonarían al fondo, pero en sus corazones, el poder de la elección había cambiado todo. Nunca más estarían solos en la oscuridad. Ahora, es tu turno de hacer algo increíble. No pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Tu apoyo es fundamental, dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a nuestra comunidad. Y no olvides dejar tu comentario sobre tus impresiones y teorías, me encantaría saber qué piensas del desenlace. Además, compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Esto es el momento de mostrar tu apoyo genuino.